conocido como el enemigo silencioso, ataca a más de 500 personas al año en Costa Rica. Así es, estamos hablándole del cáncer de tiroides, una enfermedad que a diferencia de otras presenta síntomas difíciles de identificar y cuyas causas no están del todo claras. Para hablar del tema invitamos al oncólogo Mehdi Yodeiri, a quien le damos la bienvenida, doctor. Un placer saludarlo como siempre. Encantado. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. ¿Qué le parece si empezamos hablando, doctor, en términos generales, para que la gente se ubique, cuál es la función de la tiroides? Bien, Randall, qué importante hablar de este tema, porque en realidad es de las pocas cosas que se conversan habitualmente en ese tipo de programas, porque siento que no se le ha dado la importancia que se merece el tema en realidad. La tiroides es un órgano muy pequeño, en forma de mariposa, ubicado estratégicamente mal, pienso yo. El creador lo hizo mal puesto porque está en un sitio muy complicado, pero tiene una función muy importante. Prácticamente regula todo nuestro metabolismo. Todo el metabolismo corporal tiene que ver con la hormona que se produce ahí, que es la hormona tiroidea. Entonces, el mal funcionamiento de esta glándula genera una serie de trastornos corporales que generan mucha alteración y muchos malestares. Pero vamos a dividir esto en dos fases. Tenemos alteraciones del funcionamiento de la glándula en sí, que quizás no entremos en detalle para el día de hoy, y lo que es el desarrollo de pelotitas o nódulos dentro de la tiroides, que es el tema que nos trae aquí el día de hoy. Si el funcionamiento de la glándula es más de la cuenta, el paciente sufre problemas de hipertiroidismo y empieza a aparecer una serie de sintomatologías que son bajar de peso, sudoración, ojos saltones, el paciente está como nervioso, como ansioso, taquicárdico, baja muchísimo peso el paciente. Esos son síntomas de un hipertiroidismo, o sea, exceso del funcionamiento de la glándula. En cambio, si la glándula deja de funcionar, que es lo más habitual, lo más común, que es el hipotiroidismo, sucede todo lo contrario. El paciente sube de peso, paciente que está lento, que está con aumento de peso, pocas ganas de trabajar, pocas ganas de moverse. Esos son básicamente el trastorno de funcionamiento de la glándula que lo manejan los colegas de endocrinología y de acuerdo a las causas tiene un tratamiento médico establecido como tal. Muy bien, me parece que sería muy valioso que pusiéramos una gráfica que hay que nos ayuda a ubicar dónde está la tiroides en el cuerpo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero sí es esta glándula en forma de mariposa, ¿no? Es una glándula en forma de mariposa o alas de murciélago que abraza justamente la parte anterior de nuestro cuello, la tráquea, que es el tubo que lleva el aire a los pulmones, y hacia atrás tiene el esófago, que es el tubito que nos lleva los alimentos hacia el estómago. La ubicación anatómica es una glándula muy pequeña, de unos 2 o 3 centímetros de cada lado, y que produce una gran cantidad de hormona que es fundamental para nuestro funcionamiento. La ubicación hace, Randall, que sea muy difícil de examinar esta glándula, porque justamente está en un sitio que está cubierto por músculos y un poco de grasa, en la mayoría de gente con un poco más de grosor en el cuello, y hace que sea muy complicado de examinarlo, sobre todo si se desarrollan nódulos o pelotas en la parte posterior de la misma. Por ende, yo siempre le digo a la gente, difícilmente, porque la gente le pregunta a uno, ¿puedo autoexaminarme la tiroides? Prácticamente imposible, al menos que la pelota sea de tal tamaño que sea incluso visible a simple vista. Pues siendo los nódulos en la parte anterior y en la parte más externa son muy visibles, pero en realidad no hay que esperarse a tocarse nada y tampoco es un órgano que usted lo pueda examinar por su propia mano, digamos. Doctor, voy a adelantarme tal vez un poco como habíamos acomodado la entrevista, importante aclarar esto. Hablábamos del hipertiroidismo y hipotiroidismo, pero también me decía usted que no necesariamente estas son condiciones que vayan a determinar que una persona tenga cáncer. Aterrizando un poco en el tema, ¿cuáles son estas cuestiones que se pueden ligar ya directamente con el cáncer de tiroides? Ok. El funcionamiento de la glándula, la alteración que produce el hiper o el hipo, no tiene nada que ver con el desarrollo del cáncer. Es completamente independiente. Por eso te decía, son dos caminos. Hay alteraciones de funcionamiento de la glándula como tal, que son esas dos condiciones, y el desarrollo de nódulos, que pueden ser desde bóceos, desde nódulos benignos, que son una gran mayoría, hasta el desarrollo de tumores malignos en la glándula. Entonces tenemos que separar esas dos condiciones, porque mucha gente se va a sentir asustada porque muchísima gente de la población de este país padece de hipotiroidismo y eso no los condiciona a que vayan a desarrollar cáncer de tiroides. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué se produce el cáncer de tiroides? En realidad, ciencias no lo sabemos tampoco. Se sabe que un factor hereditario de fondo es de mucho peso. Hay condiciones inmunológicas del cuerpo que pueden desarrollar cáncer de tiroides y la gente que está expuesta a radiación. Yo insisto mucho en la población
que trabajan en el lógico, porque se hacen muchas radiografías dentales y la gran mayoría de odontológicos no creo que tengan la conciencia de lo que representa la radiación. La tiroides es un órgano sensible a la radiación y puede verse muy afectado y ahí sí puede tener un impacto negativo para el desarrollo de este tipo de enfermedad maligna. Doctor, apuntando a algo que usted señalaba, se dice que los síntomas del cáncer de tiroides son difíciles de identificar. ¿Por qué pasa esto? Yo diría que son nulos, Randall. Sí. Prácticamente no hay sintomatología ninguna. El paciente no tiene ningún tipo de molestias, solamente en etapas avanzadas cuando el paciente desarrolla un abultamiento en la parte anterior del cuello. Vienen porque, doctor, me siento una pelota, o cuando la lesión es bastante grande y empieza a comprimir la vía respiratoria y empieza a haber cierto malestar en cuanto que tengo algo como pegado ahí en la garganta. Pero cuando eso aparece, ya la lesión es bastante grande. Ya quizás estemos hablando de no un tumor en estadios tempranos, porque ya cuando la compresión es tal, porque la tráquea son cartílagos, para comprimir un cartílago necesitas mucho volumen, mucho tamaño del tumor. Entonces ya para que eso suceda es prácticamente visible a simple vista de frente al paciente y no haría falta siquiera examinarlo para darse cuenta. Entonces tenemos que estar muy alertas y no esperar a encontrarnos algo, y mucho menos empezar a tocarnos, porque prácticamente nunca te vas a encontrar nada, porque es muy difícil la anatomía del cuello y es súper complicado intentar tocarse aquí atrás, aquí adelante, perdón, la parte del cuello y tratar de encontrarse una lesión. Precisamente vamos a ver si Martín nos ayuda a ver una fotografía también que teníamos de cuando ya esta lesión es evidente, cuando, según decía el doctor, ya está en un estado bastante avanzado. Ahí lo tienen Claro, ustedes. ahí estamos viendo en la parte anterior del cuello un abultamiento. Perfectamente, obviamente con solo la imagen esta uno no puede decir que eso sea un cáncer o sea un nódulo benigno. La mayoría de las lesiones de la tiroides, recuerden que son benignas, no son cáncer. Eso son cosas importantes, tampoco es para que la gente se alerte tanto. Lo importante es tener la conciencia, porque esta lesión que usted ve ahí es evidentemente un bulto. Ya probablemente para ese tamaño el paciente tenga cierta sintomatología, porque para que se haga visible ya esa lesión tiene que medir entre unos 4 y 5 centímetros, que para un espacio tan estrecho que es la parte anterior del cuello es bastante reducido el espacio y eso genera compresión y genera bastante malestar probablemente. Eso es lo que la gente llama bocio, ¿no? Eso no se le puede conocer como un bocio porque es un nódulo aislado. El bocio es el crecimiento uniforme de toda la glándula. La glándula crece en forma total. ¿Por qué crece? Los bocios inicialmente, históricamente, eran dados por escasez de yodo. En el momento que hubo una ley del Estado, se empezó a agregarle yodo a la sal, ya empezamos prácticamente a no ver bocios. ¿Ves ahí en la gráfica? Del lado izquierdo vemos que una glándula tiroidea normal, en el centro hay un bocio que es el crecimiento difuso de la glándula y el bocio parcial que es el crecimiento de un solo lado de la glándula. El bocio también llega a ser un problema porque genera compresión. La mayoría de los bocios, Randall, son tratados médicamente y no son quirúrgicos. El paciente con tratamiento con sustitución hormonal pues, llega a recuperar el tamaño de la glándula porque el bocio lo que está justificando es que la glándula está creciendo de tamaño para producir más hormona para abastecer la demanda del organismo. Entonces, con solo que corrijamos el nivel hormonal de la paciente, básicamente eso va a ir reduciendo tamaño y vuelve a su normalidad en la gran mayoría de los pacientes. Doctor, ¿hay alguna forma preventiva de saber si yo tengo un problema de este tipo? Porque como usted decía que los síntomas son inexistentes, ¿qué se puede hacer preventivamente para saber? Enfocándonos en cáncer de tiroides, partamos del hecho de que 4 de cada cáncer de tiroides, 3 de cada 4 pacientes, son mujeres. La causa no está clara todavía. Las mujeres sufren mayormente problemas de tiroides de todo tipo, son más propensas a eso. Pero 3 de cada 4 son mujeres. La edad que aparece estadísticamente hablando está entre los 38 y los 60 años. Esa es la edad promedio en que aparece. ¿Qué esperar y qué buscarnos? Mira, es muy difícil decirle a la gente esperar sintomatologías, pero como lo mencionamos, no existe sintomatología propia del cáncer de tiroides. Lo que yo recomiendo, lo que hemos hecho este año es durante la consulta de control de este año, a todas las pacientes les hemos hecho un ultrasonido de cuello, que es el mecanismo más sencillo, más barato, más fácil, cero doloroso, en el cual hemos encontrado una gran cantidad de pacientes que han consultado incluso por otro montón de causas diferentes a la tiroides. Y incidentalmente les hemos encontrado un cáncer de tiroides y el tratamiento en ese estadio es sumamente sencillo porque el cáncer de tiroides, aunque suene cáncer, la gran mayoría
son prácticamente de una extirpación quirúrgica de la glándula y ahí mueren prácticamente. No es un tipo de tumor que requiera quimioterapia, radioterapia. Son rarísimos los pacientes con algún tipo de tumores, muy particularmente, gracias a Dios, muy poco frecuentes, que requieren de quimioterapia o requieren de radioterapia principalmente. Pero la gran mayoría se extirpa la glándula y ahí quedó el problema prácticamente resuelto. Eso le iba a preguntar, doctor, porque tengo entendido que existen diferentes tipos de cáncer de tiroides. Claro. Y me imagino que cada uno tiene su tratamiento diferente. Principalmente se divide en 4 categorías, 4 tipos histológicos. Desde el desarrollo celular hay 4 tipos. El más frecuente, afortunadamente, el cáncer papilar de tiroides, que es el 80% de todos los tumores, que es el tumor que todo oncólogo escogería para sí mismo, porque es un tumor con muy buen pronóstico, como les había mencionado. Es el tipo más frecuente, están los tipos foliculares, están los anaplásicos y los indiferenciados, que son bastante agresivos, pero afortunadamente representan un 5, un 10% nada más. La gran mayoría, siendo papilares, son tumores bastante benevolentes en cuanto a evolución, difícilmente comprometen la vida del paciente, pero sí es fundamental que sean detectados tempranamente, porque con una cirugía relativamente simple hacemos una incisión en la base del cuello, extirpamos la glándula completa y ahí murió el problema prácticamente para el paciente. Me parece que también sería valioso, doctor, que nos hable acerca de las probabilidades que hay de sobrevivir a este tipo de cáncer. El cáncer papilar de tiroides en estadios tempranos tiene una sobrevivencia más del 98%. Sí, altísima. O sea, prácticamente, como te decía, si usted pone a todos los oncólogos del mundo a escoger un cáncer para ellos mismos, todos diríamos, sin equivocarme, cáncer papilar de tiroides. Porque prácticamente en estadios tempranos es casi imposible que te comprometa la vida. Pero es muy importante que sea detectado a tiempo, que sea tratado adecuadamente por gente especializada, porque de eso depende el éxito total del padecimiento. Es una cosa de no tenerle miedo, las incidencias están aumentando muchísimo. Se dice que en Estados Unidos en el 2016 van a haber más de 65,000 diagnósticos. En Costa Rica desde el 90 hasta el 2016 la curva es ascendente absolutamente para arriba siempre. ¿Y a qué se debe eso? Eso es una muy buena pregunta que todos nos hacemos. ¿A qué se debe eso? No existe una razón clara del por qué se está dando tanto desarrollo de cáncer de tiroides. No sabemos por qué se da. Lo más importante es que la curva de mortalidad se sigue manteniendo estable. O sea, la gente no se está muriendo por cáncer de tiroides. Pero sí estamos viendo que es muchísimo más. Y había una gráfica que les había aportado en la cual está ocupando casi el 3er o 4.er lugar en incidencia de cáncer en mujeres en todo el mundo y en Costa Rica principalmente. Ya le está ganando a muchos otros tipos de cánceres que teníamos inicialmente y hoy en día se ha convertido prácticamente en un problema muy frecuente día a día en la consulta diaria. Doctor, bueno, ahí precisamente está tiene la gráfica. La gráfica que usted nos mencionaba. Prácticamente ves que el cáncer de piel, por supuesto, en un país tropical como este, donde tenemos tanto sol, tenemos mayor cantidad de cáncer de piel, el cáncer de mama y cáncer de cervix, que por supuesto han sido un problema, una epidemia mundial, diría yo, y ahí atrás de ellos viene empujando el cáncer de tiroides cada día más, aumentando su incidencia, y abajo ven la gráfica que desde el 2000 al 2010 prácticamente esa curva ha venido ascendiendo y el 2016 viene siendo exactamente el mismo comportamiento, siempre subiendo, y eso es lo que nos tiene un poco preocupados, porque la gente no creo que tenga mucha conciencia de lo que significa esto. Es un tema de muy fácil solución, que prácticamente no te compromete la vida si lo encuentras a tiempo, pero hay que buscarlo. Él no va a aparecer solo y cuando dé síntomas es porque ya está muy grande la lesión. Yo creo que, doctor, ahí es donde hay que hacer énfasis y es lo que me llama la atención de este cáncer, porque, bueno, por lo general cuando se habla de otros tipos de enfermedades, siempre se le dice, bueno, hágase un papá Nicolau, por ejemplo, cada tanto tiempo, vaya, revísese a partir de tal edad siempre. Claro. Pero en este cáncer, doctor, ¿cuál sería la recomendación a la gente entonces? Que a partir de esta edad vaya, o a partir de qué edad es recomendable ir a hacerse este ultrasonido. En ningún protocolo del mundo está establecido algún examen preventivo, algún examen de screening a partir de X o Y edad para encontrar la enfermedad. No existe. Lo más importante, yo siento, es tener la curiosidad y buscarlo. Sabemos que es una enfermedad que está siendo cada vez más frecuente, sabemos que afecta más a mujeres que hombres. Entonces yo diría, después de los 30 años, no está de más en un estudio dentro de todo el chequeo de exámenes que se hacen a mujeres, porque 3 de cada 4 siendo mujeres, yo estaría más atenta a esa población, claro, y los tendría más vigilantes. Con un solo ultrasonido, que es un examen absolutamente sencillo, se puede detectar esa lesión, y este año hemos encontrado una cantidad enorme de mujeres
que venían por problemas de mama, venían por problemas de piel, problemas digestivos, y que en la consulta se les dijo, mira, hágase un ultrasonido del cuello, ¿y para qué me va a hacer eso? No tengo nada, no siento nada, hágase un ultrasonido del cuello, y apareció la enfermedad. Enfermedades que afortunadamente, siendo tan pequeñas, se resolvieron de una forma satisfactoria y vuelven a su vida normal. Porque como cualquier otro cáncer, si le das ventaja, te va a hacer daño tarde o temprano. Quizás no con la velocidad de otro tipo de tumores malignos, pero si le das ventaja, empieza a ser grande, empieza a compresionar, empieza a infiltrar estructuras importantes, afectar los ganglios y en estadios avanzados evidentemente va a correr hacia otros órganos también. Doctor, hay algunas consultas en Facebook que me parece muy válidas. Por ejemplo, pregunta Jackie Elizondo, a mi esposo le apareció un nódulo tiroideo, le dijeron que es benigno. Perfecto. Pero ella pregunta si es de alerta o de cuidado a largo plazo. El nódulo tiroideo, que es una de las condiciones que más aparecen, que son prácticamente la mayoría son benignos, el ultrasonido va a ser fundamental en saber las características de esa lesión. El examen físico por su especialista de oncólogo va a ser importante y idealmente una biopsia por aguja. Es una biopsia simple, con una agujita pequeñita, se pincha, se saca una muestra y tenemos el diagnóstico. Si el nódulo está establecido que es de tipo benigno, prácticamente nunca se va a hacer un cáncer. Nunca se va a hacer un cáncer y eso nos tiene que dar tranquilidad. Ahora, ¿qué pasa con los nódulos benignos igual? Cuando crecen y adquieren cierto tamaño, igual generan compresión. Hemos operado pacientes con lesiones benignas, pero con nódulos de 5 o 6 centímetros que generan compresión. Se dice desde el punto de vista, digamos, de manejo estándar, que después de 2.5 centímetros, todo nódulo en la tiroides debería ser extirpado. Entonces, ¿por qué? Porque ya empezaría a generar cierto grado de compresión sobre estructuras importantes y generar molestias, sin que eso implique que eso pueda terminar en un cáncer de tiroides. Doctor, Cintia Ruiz nos pregunta, dice, buenos días, desde hace tiempo siento que tengo algo atorado y últimamente se me ha ido la voz de repente y quedo ronca. Dice que esto desaparece, esta condición desaparece sola después, que si tiene algo que ver con problemas de tiroides. Muy probablemente no. Tiene que ser valorado por un otorrino para ver el funcionamiento de las cuerdas vocales. Muchas veces son pacientes con procesos alérgicos en la laringe que les sucede ese tipo de cosas, que se vuelven roncas, que la voz se va y no vuelve eso, porque difícilmente la primera manifestación va a ser ronquera. Es casi que la manifestación más avanzada de la enfermedad. Para que los nervios laringeos, que son los dos nerviecitos que nos dan la posibilidad de hablar, porque mueven las cuerdas vocales, para que ellas dos se vean afectadas, el paciente tiene que tener un tumor tan grande que ya es prácticamente visible al ojo humano de cualquier persona, ni siquiera siendo experto. También están preguntando mucho el examen cada cuánto tiempo se debería hacer. La misma pregunta, Randall. No tenemos un tiempo establecido, no existe un protocolo que me diga cada cuánto. Yo a los pacientes les digo, mira, ¿su recomendación? Haces un ultrasonido hoy. Si la glándula está completamente normal, no tenemos ninguna anomalía que estar vigilando, al año con el chequeo médico lo establecemos si hay necesidad o no. Si tenemos una lesión ya preexistente, si tenemos un bocio multinodular, o si ya tenemos un nodulito que estamos vigilando, cosas de esas, año a año recomendamos que se haga un ultrasonido del cuello, que sigue siendo un estudio bastante inocuo, pero que nos puede dar la posibilidad de encontrar esta lesión en estadios tempranos y darle un tratamiento oportuno. Pregunta alguien aquí algo curioso. Bueno, ella es odontóloga y dice que tuvo un CA papilar de tiroides. Sí. No sé qué es eso, pero usted nos explica ahorita. Le realizaron una tiroidectomía total. Sí. Y pregunta si la exposición a las radiaciones dentales es igual de peligrosa que cuando tuvo la tiroides. Por Me imagino supuesto. que se la extirparon. Por supuesto. El cáncer papilar de tiroides, como lo mencionamos al inicio, es el tipo más frecuente de todos los tumores malignos de tiroides. El 80% de los tumores de tiroides son papilares de tiroides. Los odontólogos, mi hermana es odontóloga también, están expuestos constantemente a radiación. Ellos usan chalecos o salen del cubículo donde se está haciendo la radiografía dental, pero no hay cobertura en el cuello anterior. Debería haber una protección en el cuello porque la glándula es sumamente sensible a la radiación. Al no haber glándula, obviamente ya el riesgo de que se irradie esa estructura no, pero evidentemente hay estructuras también que son muy importantes en el cuello que pueden verse afectados. Entonces, en el caso de esta paciente específicamente, ya el daño se dio, ya se resolvió, ya la tiroides como si no se va a dañar, pero
sí tiene que seguirse cuidando porque evidentemente el cuello es una zona muy sensible a la radiación y hay otro montón de estructuras muy importantes que podrían verse afectados. Doctor, bueno, hay una gran cantidad de consultas, creo que el tema está dando mucho de qué hablar. Sara Ramírez nos pregunta, que me parece interesante, la consulta va en dos aspectos, si puede ser hereditaria esta enfermedad, y dice que cómo se da cuenta que la persona la tiene, porque tiene un lado del cuello más inflamado que otro. Absolutamente sí. La enfermedad tiene un alto índice de heredabilidad. Se hereda fácilmente. Usted empieza a historiar a los pacientes y te das cuenta que hay para atrás un montón de gente en la familia han tenido el padecimiento, ya sea de tipo benigno o maligno, pero sí es muy heredable y es de los factores que más pesan en el desarrollo de cáncer de tiroides. El hecho de tener abultamiento en el cuello anterior, en la parte anterior, sí o no, es muy relativo. Acuérdate que en el cuello pasan muchas estructuras que podrían aumentarnos, darnos un bulto, aumentarnos el volumen. Idealmente, en un caso así, debería ser examinada por alguien con un poco de experiencia para que establezca exactamente a qué se debe eso. Y si efectivamente se sabe que es de tiroides, ya tomar las medidas correctivas del caso. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante esta conversación con usted. Él Gracias. es el doctor Mehdi Yodeiri. Lo puede ubicar al 2522-1000, la extensión 6001, o también ingresar al sitio web www.clinicayodeiri.com, los números que aparecen justamente en este momento en el cintillo. Un placer como siempre, doctor. Gracias, Dani. Muchísimas Muy gracias, bien. doctor. La Buen pasé día. muy bien.